Hola, hijitos, me da mucho gusto saludarlos para continuar con el estudio de las promesas de Dios y hoy estudiaremos lo que es Jesucristo es perdón. Pero antes quisiera hacer una oración para que Dios nos guíe y nos ilumine en este estudio. Padre Santo, gracias Señor por permitirnos compartir tu palabra, Padre Santo, tu palabra santa que es vida. Señor, que lo que hoy compartamos se nos grabe en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor, para hacer tu voluntad que es perfecta, Señor, que nos guíe siempre en nuestro camino durante toda la vida, para, con base en tu promesa y a través de nuestro Señor Jesucristo, llegar a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a estudiar varios versículos de la Biblia para entender lo que es el perdón a través de Jesucristo. En Efesios 1, 6 al 7 leemos que lo siguiente: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado, esto es Jesucristo. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Como podemos ver, estos versículos nos dice que Dios compró nuestra libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que no éramos libres. Lo contrario a libertad es ser esclavo, es ser prisionero. Y en Juan 8:34 leemos que todo el que peca es esclavo del pecado. Sabemos que Jesús dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Esto es, libres del pecado. ¿Pero qué es el pecado? En 1 Juan 3:4 vemos que pecado es no cumplir la ley de Dios. Esto es, cada vez que no cumplimos un mandamiento de Dios, un mandato de Dios, estamos rompiendo la ley de Dios. Y la Biblia también nos dice que todos pecamos. Lo vemos en 1 Juan 1:8 y en Romanos 3:10, que dice que no hay ni una persona justa. Es decir, una persona justa es la que cumple con la ley de Dios. Pero aquí dice que todos pecamos. Y es una realidad porque también la Biblia nos dice, la palabra de Dios, que en nuestras fuerzas no podemos cumplir la ley. Necesitamos la ayuda de Dios a través de Jesucristo y su Espíritu Santo para que nos libre y nos aparte del pecado. También en la Biblia leemos que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir esto? El pecado es una barrera entre Dios y nosotros. Dios es santo y no puede estar en presencia del pecado. Por lo tanto, cuando pecamos o quienes pecan están apartados de Dios y también no aspiran a tener vida eterna. Por eso es muy importante la salvación a través de Jesucristo, porque Jesucristo perdona y nos salva del pecado, que es la buena noticia. Como sabemos y leemos en Juan 3:16 acerca del plan de salvación de Dios, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, como también nos dice la Biblia, Jesús dijo
que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Jesús es el camino a la vida eterna. Jesús perdona nuestros pecados. Como vimos, todos pecamos. Pero la Biblia nos dice que tenemos un abogado ante Dios, que es Jesucristo. Un abogado defiende a alguien que está siendo culpado o juzgado por una falta a la ley. En este caso, Jesús intercede o nos defiende ante Dios para hacernos libres del pecado y poder estar en la presencia de Dios cuando Él nos llame a ya no estar en este mundo. Entonces la buena nueva es que hay un plan de salvación que es a través de Jesucristo. Por eso nosotros como cristianos nos bautizamos en el nombre de Jesús, y también nos dice la Biblia que una vez que nos bautizamos andamos conforme a la ley de Dios, es decir, obedecemos la ley, obedecemos los mandamientos de Dios y de Jesucristo, porque también la Biblia nos dice que el que ama a Dios y a Jesús le obedece. Y como sabemos también, y dice la Biblia, que los mandatos de Dios son para ayudarnos, como vimos, para que nos libre del mal. El pecado es lo malo, es lo que no le agrada a Dios, y sabemos que el pecado es del demonio, del diablo, es lo malo. Sabemos que el demonio quiere apartarnos de Dios, por eso debemos de apartarnos del pecado. También nos dice la Biblia que si llegamos a pecar, debemos de confesar nuestros pecados, es decir, confesarle a Dios en oración, decirle nuestra falta, nuestro pecado, y pedirle perdón. Y la Biblia dice que Dios es justo y bueno para perdonarnos. Le pedimos perdón a través de Jesús. Entonces, por eso Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, es perdón, porque a través de Él tenemos el perdón de Dios y podemos gozar de la vida eterna teniendo fe en Cristo, bautizándonos en su nombre y cumpliendo sus mandamientos y pidiéndole perdón cuando pequemos. Bueno, amiguitos, pues me dio mucho gusto compartirles la palabra y espero verlos pronto. Un abrazo. Hasta luego.